¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. La semana pasada platicábamos con ustedes sobre que se acababa el plazo para Grupo Salinas, para ser exactos, para el presidente del mismo, Ricardo Salinas Pliego, de por lo menos mostrar intenciones de pagar o aceptar que iba a pagar y llegar al SAT y con el SAT, pues simple y llanamente acordar cuál iba a ser la cantidad final con base en la ley y sobre todo cuándo tendría que pagar o cómo tendría que pagar, más bien dicho. Pasó el jueves, pasó el viernes, no se tuvieron noticias hasta ese momento de lo que había sucedido. Lo único que sabíamos es que Salinas Pliego se iba de vacaciones, ¿no? Sin embargo, en una nota es el primero que maneja al decir, según fuentes, el SAT estaría ya hablando con el grupo Salinas o el grupo Salinas se habría acercado al SAT. Y esto fue confirmado el día de hoy en la mañanera por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que desde el jueves Grupo Salinas se puso en contacto con el SAT precisamente para ya acordar los términos de la liquidación precisamente de ese adeudo que se tiene con el Estado a raíz de la determinación que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? Mi querido Pepe Hernández, Monero Hernández, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muy bien, pues muy contento porque yo no le debo tanta lana al SAT. De hecho, estoy al corriente, entonces Es lo no que te iba a decir, tengo, no le debas nada. no tengo por qué ir a llorar a programas chafas. Que ahora ya sabemos por qué lloró ese día, pues justo fue el jueves, ¿no? Creo Sí, que, el sí, que sí, fue sí, sí, sí. Los el 30 sexto. años de Ventaneando fue ahí a mostrarse, es sensible. Que fue, yo digo que fue un show, ¿no? O sea, Sí. para que la gente diga, ay, pobrecito, el gobierno lo persigue, los gobiernícolas lo quieren. Porque después, a los 2 días, ya subió sus tweets ahí de que sí, me voy de vacaciones y casi casi que no me tocaron nada ni me preocupa. Es un personaje muy extraño, Salinas Pliego. Es una especie de trompito, Ujú. muy chiquito y es un Trump wannabe, ¿no? En Oye, ese estilo, pero pues en chafa, así como todo lo que es TV Azteca, pues es en chafa. Esa es la versión muy Imagínate, la versión si hay algo peor que ser Trump, pues es querer ser Trump. O ser un Trump, pues mal hecho, pues, chafita. eso, por ahí iba a comenzar, querido amigo. Eh, el discurso de Salinas Pliego, es decir, ya se sabe, el día jueves ya estaba cediendo literalmente, o ya había cedido, o ya había acatado incluso como tal esta decisión. Y sin embargo, ¿qué representa para el personaje que creó con esa intencionalidad política, mediática? El inefable tío Richie le dicen algunos, o otros le dicen el tío Pinche, el querido Jairo Calixto. ¿Qué significa para ese personaje esta situación en donde de plano él decía que no iba a pagar y a final de cuentas, pues ahí está, ¿no? Yo creo que este personaje que se ha creado ya desde hace unos años, más que nada yo lo que siento es que es una manera de divertirse del personaje. Yo no creo que realmente en algún momento haya tenido alguna intención, por ejemplo, de buscar ser candidato presidencial. No lo creo. Tal vez estoy equivocado, pero me da la impresión de que no, de que simplemente es un tipo tan narcisista que le gusta jugar con estas ideas y que le gusta ser polémico y le gusta provocar y se divierte haciendo esas cosas. Eh, pero que realmente no busca hacer una carrera política, ni mucho menos llegar a la presidencia, porque realmente no le serviría de mucho, ¿no? Es decir, se la ha pasado sobre todo los últimos años, se la ha pasado criticando y quejándose de los que él llama los gobiernícolas y que no sirven para nada o que nada más causan problemas a los ciudadanos. Él se hace llamar ciudadano como cualquier otro. Eh, pero realmente toda su riqueza la ha hecho al amparo de esos gobiernícolas. Todo lo que ha logrado acrecentar después de la herencia que recibe de su familia, de su padre, que viene de su abuelo y que viene de su bisabuelo, realmente lo ha logrado hacer el que su fortuna haya crecido tanto en los últimos 30 años,
ha sido porque lo ha hecho al amparo de sus relaciones con políticos de todos los niveles y de todos los colores. Ricardo Salinas Pliego es claramente un producto del neoliberalismo. Él empieza en el sexenio de Salinas, que es cuando ya se aplica totalmente el modelo neoliberal en México, recibe una televisora, la televisora del Estado, y eso es lo que le permite a él, en ese sexenio de Salinas, ingresar a la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos de México. Si bien venía de una familia rica, es lo que le permite llegar a ser uno de los grandes millonarios del país. Y de ahí en adelante, cada sexenio, él recibía más y más y más concesiones, favores, oportunidades de negocios, ¿no? Con Cedillo, eh, pues se le ofrecieron las telecomunicaciones, con tranzas ahí bastante terribles como la de Unifón. Después con Vicente Fox, pues los bancos. Se le abre el sistema bancario en México para crear Banco Azteca. Después con Felipe Calderón se le abre la puerta para los negocios energéticos. Eh, y después bueno, y con Calderón también el gran negocio que hace con Mexicana de Aviación. Y después con Peña Nieto se le pone en bandeja de plata también en unos negocios con Pemex. Pemex compra él se asocia con un tipo que había comprado Fertimex, esta empresa que nacionalizó, perdón, que expropió, no, que privatizó Carlos Salinas, y Salinas Pliego se asocia con el dueño, compran unas deudas y demás, y se hace toda una tranza, que además duró muchos años, que casi duplica el monto del dinero de la estafa maestra. Y luego, con la llegada de la 4T, no terminan sus negocios. Al contrario, en los primeros 4 años del gobierno de López Obrador, casi se duplica su fortuna de Ricardo Salinas Pliego. Y se le entregan la dispersión de los programas sociales por medio del Banco Azteca, porque era pues un banco que, a diferencia de todos los demás bancos del país, bancos importantes del país, Banco Azteca, como su clientela es la clase media y baja, pues tiene sucursales en casi todo el país y en los lugares apartados, y eso le convenía al gobierno de López Obrador para ser utilizado para dispersar los apoyos sociales. Pero no solo fue eso, incluso se nombraron personajes muy cercanos a López Obrador en puestos de gobierno. El mismo secretario de Educación Pública que nombra a López Obrador, pues es Esteban Moctezuma, que venía como de ser presidente de Fundación Azteca, en donde hizo ahí un negocio con orquestas de música, y que además es uno de los primeros proyectos que anuncia una vez llegando a la Secretaría de Educación Pública. Y nombra también López Obrador al frente de Banobras al hijo de un personaje muy cercano a Salinas Pliego, que es su asesor para todos sus tranzas de offshores y de paraísos fiscales. En fin, ha sido un personaje que siempre ha estado cercano al poder y que siempre se ha beneficiado totalmente de esos gobiernícolas a los que tanto dice despreciar. Eh, entonces, no necesita ser presidente para seguir con eso. Ahora, las cosas ya cambiaron en los últimos años, y pues por lo menos ahora ya se le va a obligar, aparentemente, según lo que dijo hoy Claudia Sheinbaum, esta semana tiene finalmente que pagar. No los 50,000 millones que se dice que debe, porque sí se le va a hacer algún descuento, de acuerdo a lo que se ha informado, pero pues de que tiene que pagar, pues va a tener que pagar. No hay de otro. Oye, ahorita lo mencionabas, Pepe, un representante como tal del neoliberalismo, de ese perfil empresarial que de verdad se creen por encima completamente de la ley. Sí, bueno, y lo están. Es que la red de complicidades que armó durante todos estos últimos años, te digo, desde los fines de los 80 para acá, pues le permitió realmente estar por encima de la ley. Porque no solo eran
connivencia con los gobiernos, con el gobierno, con la presidencia de la República. Por ejemplo, eh, esta tranza que hizo de Fertinal cuando Pemex le compra la empresa a su socio con una deuda de muchísimos millones. eh, Incluso cuando se discute en Pemex, el consejo de Pemex no estaba muy de acuerdo. De hecho, hay un personaje que a mí nunca me ha caído bien ni me da nada de confianza, que es este Carlos Elizondo, Mm. pero que en este caso él dijo, no, yo no estoy de acuerdo con esto, está sospechosísimo y no me parece que sea bien. Pero el resto de los miembros del consejo, pues, lo aceptaron y el propio, en ese entonces, secretario de Energía, que era Pedro Joaquín Caldwell, lo dijo. Es una orden que viene directamente de Los Pinos, directamente del presidente Peña Nieto. Entonces, pues claro que eso te permite eh, total impunidad. Y no solo, te digo, no solo era eso, sino era en- con gobernadores de los estados, una complicidad incluso con el Poder Judicial, no solo con la Suprema Corte de Justicia, como vimos que estuvieron durante mucho tiempo teniendo guardado el caso del pago de impuestos, sino también con varios jueces locales de varios estados. Entonces, sí tenía o tiene una red, pues casi casi que una red delincuencial muy afinada con, me imagino yo, ejércitos de abogados que le permiten buscar y encontrar todos los recovecos posibles en la ley e incluso fuera de la ley, pues para hacer todas estas tranzas. Oye, ¿se debilita esta imagen de Salinas Pliego en el marco precisamente de lo que él buscaba? Porque, bueno, él solito lo iba a buscar, ¿no? Que supuesta relación con Ron Johnson, con Estados Unidos, y regresaba y se entrevistaba él solo y demás. Se termina por desarticular esta imagen de un personaje que quiso insertarse incluso en la articulación de la ultraderecha en México. Fue muy bonito esa imagen cuando él regresa de su viaje y lo entrevistan en Fuerza Informativa Azteca, ¿no? Hasta había ahí unos memes donde él era él mismo entrevistándose a sí mismo. Yo creo que todo eso es bluff, todo eso es pose, todo eso es buscar, pues sí, narrativas y cuentos para que se lo crea quien le siga creyendo, que yo creo que cada vez es menos gente. El personaje está muy desprestigiado, perdió mucho poder. Si bien toda todo este recuento que hice es un momento de cada uno de los presidentes hasta llegar a López Obrador, se mantenía en mayor o menor medida una cercanía o una complicidad o una protección. Desde el fines del sexenio pasado, pues se dejó de dar en ciertos niveles. Una prueba de ello, pues es esta, de que desde los últimos 2 años del gobierno de López Obrador, pues empezó a hablar de que debía tal cantidad y de que el SAT se lo iba a cobrar y que ya bastaba de seguir alargando esa evasión, que iba muy de acuerdo con las políticas de López Obrador de acabar con la evasión de impuestos. Él contó varios casos, uno de ellos era el de Walmart, donde incluso él decía que los propios abogados de Walmart les decían a los dueños, "No, hombre, no te preocupes, lo vamos a arreglar". Y que incluso el dueño de Walmart le decía, le dijo al observador, mis abogados ya nos dijeron que no hay ningún problema. Y él le dijo al dueño de Walmart, es que tus abogados te están mintiendo. Por supuesto que tienes que pagar y si no pagas ya no es un problema con el presidente, es un problema judicial, ¿no? Y finalmente muchos empresarios acabaron pagando. Salinas Pliego no, pero ahora ya no tiene más salida. Y en ese sexenio, pues ya muchas cosas se han ido, desde el sexenio pasado, muchos negocios y demás se le han venido abajo. Eh, Otra cosa que ya este sexenio no tiene y que es derivado del no pago de impuestos, pues es que ya no recibe publicidad gubernamental, precisamente porque no cumple ese requisito. Se le han caído otros negocios, tiene aparte deudas y pleitos también en Estados Unidos, entonces yo no creo que realmente eso que presume, esa cena a la que fue con Donald Trump y tal, del cual pues, no existe ninguna foto ni nada más que
fotos ahí afuera, casi casi como de la foto turística que te tomas, ¿no? Cuando llegas al lugar. Te digo, todo eso no es más que bluff, porque el personaje está en eso, está en personaje y trata de engañar a sus sobrinos, a los sobrinos del tío Richie, que yo creo que cada vez han de ser menos. Se fortalece, parece una obviedad lo que te voy a preguntar, pero ¿qué tanto se fortalece el Estado mexicano en su relación con el poder económico a raíz precisamente de esta decisión? Cuando llega el observador a la presidencia, hace 7 años, uno de sus propósitos que más entusiasmó a sus seguidores y que más entusiasmó pues a la gran mayoría de los mexicanos fue esta propuesta de separar al poder político del poder económico. Porque efectivamente durante muchísimas décadas fueron de la mano, eh, durante años los empresarios, los que él llamó la mafia del poder, eh, hicieron muchísimos negocios al amparo del poder. Y después, además, ya no solo hacían negocios al amparo del poder, teniendo a los políticos al frente, trabajando para ellos, sino que los mismos empresarios dijeron, nosotros queremos estar ya en el poder. Eh, y bueno, pues uno de los casos es Fox, ¿no? Un empresario que si bien tenía una cierta trayectoria partidista, pero básicamente era un empresario. Y además un empresario de medio pelo, ni siquiera un empresario importante, pero llega a la presidencia. Un par de sexenios después, los empresarios, específicamente Emilio Azcárraga y Televisa, imponen a un presidente para que le trabaje para ellos. Entonces ya era ahí una mezcolanza bastante inmoral. Entonces esta promesa de separar el poder político del poder económico, pues cayó muy bien. Pero yo creo que sí se enfrentó a intereses muy fuertes. Yo no tengo la menor duda de que esa haya sido la intención de López Obrador, pero pues no era tan fácil. Eh, a los pocos días de mencionarlo, creó un consejo de asesores en donde estaban todos los representantes de esa mafia del poder, entre ellos Ricardo Salinas Pliego. Y muchas veces lo llamó su amigo. Yo supongo que era un poco con esta idea de es preferible tenerlos aquí cerca, de alguna manera como que entretenidos, ¿no? Que echármelos de enemigos de golpe. Y más cuando se abrió varios flancos eh, con otros intereses que estuvo tocando a lo largo del sexenio. Entonces yo creo que es algo que queda pendiente, que sí se ha ido avanzando a lo largo de los años, pero de manera lenta. Y me parece que este caso de obligarlo a pagar impuestos sí es algo importante en ese sentido. Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene, o el gobierno de Claudia Sheinbaum en este sexenio, sí hay esa oportunidad de avanzar mucho más de lo que se avanzó en el sexenio anterior en esta idea de separar el poder político del económico. Es una exigencia muy, muy importante. Es algo que se tiene que dar, porque si no, sí se pone en entredicho esta idea de que no son iguales. Em, Fíjate que lo que ha pasado en países como en Estados Unidos y como en Argentina, de que llegan estos personajes como Trump, como Milei, que son cortados con la misma tijera que personajes como Salinas Pliego, que llegan a la presidencia, que llegan al poder político, en buena medida es porque los políticos tradicionales están muy desprestigiados. Los demócratas en Estados Unidos, la izquierda en Argentina, después de varios gobiernos, pero sobre todo el de Alberto Fernández, pues están absolutamente desprestigiados. Y bueno, Argentina tiene una historia ya de muchos años con cuestiones así. En México no estamos en ese caso. Al contrario, López Obrador le dignificó de alguna manera el oficio de la política, pero no podemos quedarnos así. Se tiene que dignificar ellos, los políticos, sobre todo los políticos de izquierda y la gente que está en Morena, tienen que demostrar todos los días que son distintos. Y sabemos de muchos casos en que no lo es. Entonces, es muy grave el actuar políticamente de la misma manera inmoral
que lo hicieron los prianistas. Espero que lo tengan eso muy claro y no den más lugar para que estos personajes disque outsiders puedan llegar al poder en México. Sí, porque pones en riesgo absolutamente, absolutamente todo, Todo. ¿no? Y le abres la Y puerta a un personaje, como lo decías al principio, si no a él, a otro similar o con más fuerza, que mm, venga completamente con ideas, pues muy trumpianas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. sí, porque ahorita afortunadamente es tal eh, la autoridad moral que tienen López Obrador y que tiene Claudia Sheinbaum, que estos personajes pues son risibles, ¿no? O sea, Salinas Pliego es esto de que fue a llorar, pues todo el mundo se pitorreó de eso, ¿no? Personajes como Verástegui son totalmente unos payasos, pues nadie los puede tomar en serio. No existe ninguna posibilidad de que esos personajes tengan oportunidad. Y los políticos tradicionales, pues están absolutamente desprestigiados. Un Alito Moreno no puede estar más desprestigiado. Bueno, a lo mejor sí puede, ¿verdad? Nos puede sorprender. Estaba viendo hace un momento que está resultando un fracaso la afiliación de los panistas en este relanzamiento del PAN. Están muy desprestigiados, parece que no se dan cuenta y, y parece que no se dan cuenta y por eso siguen haciendo lo mismo. Bueno, tenemos que empujar para para que Morena no haga lo mismo. Porque entonces sí, si se cierra esa posibilidad de tener a una clase política digna, entonces sí, se nos cierran todas las puertas y ¿qué hacemos, no? Y como sociedad tenemos que empujar en ese sentido. Este fin de semana sucedió algo interesante con este anuncio que se hizo de las camionetas que había adquirido para los miembros del Poder Judicial, que bueno, ya anoche el mismo, la Suprema Corte de Justicia dijo, no, no se van a comprar esas camionetas, no, yo no sé qué tanto de veras no se iba a hacer desde un principio y hubo ahí un problema, o trataron de hacerlo y al ver la reacción de la gente, se echaron para atrás. Pero es que eso es lo que debemos de hacer como sociedad, estar muy, muy vigilantes y muy actuantes para incidir en todo este tipo de cosas. Mi querido Pepe Hernández, Monero Hernández, siempre es un placer verte, saludarte, aprender de ti, querido amigo. Muchas gracias por estos minutos. Todo un gusto, todo un placer. Muchas gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia.